Ricas bendiciones de nuestro Dios para todos ustedes. Continuamos con los 10 días de oración, cuyo objetivo es que se conviertan en un estilo de vida para nosotros. Hoy es el día número 7 y el título de hoy es Orando las promesas de Dios. Esto es con el fin de buscar reavivamiento. Buscando reavivamiento es el tema principal de los 10 días de oración. Les invito a inclinar el rostro para orar. Señor, te damos gracias porque tus promesas nunca faltan. Y nuestra fe, Señor, se afirma cuando leemos ellas en tus palabras. Te pedimos que esta mañana el Espíritu Santo grabe en nuestros corazones las promesas que tú tienes para nuestra vida y que podamos, Señor, hacer uso de ellas cuando las circunstancias lo requieran. Te pedimos, Padre, estos favores en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de esta mañana lo encontramos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7 y el versículo 7. Y la palabra del Señor dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es una promesa que Jesús pronunció cuando tuvo el gran sermón en el Sermón del Monte. Y es una promesa porque sale de el corazón de Jesús asegurándonos que pidamos, que busquemos y que llamemos. Porque cuando hagamos eso a nuestro Padre Celestial, Él nos va a contestar. Jesús nos redimió para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Esta escritura la encontramos en Gálatas capítulo 3 y versículo 14. Orando y buscando las promesas de Dios, aprendemos que nuestra vida se transforma cuando confiamos en esas promesas. Me gusta mucho el versículo 45 del capítulo 21 de Josué, porque cuenta en resumen la historia del pueblo de Israel. Durante muchos años el Señor prometió que traería salvación a este mundo y usando al pueblo de Israel le promete llevarlo a la tierra prometida desde donde empezaría este pueblo a ser bendición para todas las naciones. Entonces, al final, cuando ellos llegan a la tierra prometida, leemos en Josué el capítulo 21 y versículo 45 que dice que todas las promesas de Dios se cumplieron. No faltó ni una para el pueblo de Israel. Y podemos hacer nosotros uso de la historia al ver que Dios le prometió al pueblo de Israel que lo llevaría a la tierra prometida. Y cumplió su promesa. Ahora a nosotros nos promete que nos llevará a la tierra nueva y podemos estar plenamente seguros que Él cumplirá esa promesa. ¿Quisiera usted intentar, como el pueblo de Israel, confiar en esas promesas? Pero la pregunta sería, ¿qué significa orar las promesas de Dios? Confiamos en que Dios hará lo que ha prometido cuando oramos sus promesas. Le permitimos que dirija nuestras oraciones y que nos hable a través de su palabra. Y si tenemos duda, señalamos a esas promesas en su palabra y las clamamos
como una garantía personal de Dios hacia nosotros de que Él nos sustentará. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Nuestra fe es fortalecida y llegamos a conocer la mente de Dios. Así que es una gran bendición orar las promesas de Dios que encontramos en su palabra. La Biblia ofrece guía para nuestras oraciones. En primer lugar, nos promete que Jesús dijo en Juan 14 y el versículo 14 también, que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús, Él rogaría al Padre para que las hiciera. También el escritor, el apóstol Juan, nos dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Encontramos esta escritura en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. ¿Qué significa esto? Oramos por algo que sabemos que está de acuerdo a la voluntad de Dios y ya podemos tener la plena confianza que Él nos ha contestado. ¿Qué sería lo que usted quisiera pedirle a Dios en esta mañana o en este día? ¿Qué quisiera usted que Dios cumpliera en su vida? Si esta petición va a traer honra y gloria a Dios, va a traer bendición a su vida de acuerdo a los mandamientos de Dios y va a traer bendición a los que le rodean, usted puede tener la plena seguridad de que Dios le contestará a esta oración. Así que orando las promesas de Dios es una bendición para nuestra vida porque afirma nuestra fe y debería de ser una práctica para nosotros cada día repetir por lo menos una promesa que encontremos en la palabra de Dios y que refuerce nuestra fe. Jesús entonces, recordamos, les dijo a sus discípulos en Lucas 11:13, que si nosotros, dice la palabra de Dios textualmente, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Espíritu Santo viene a gobernar nuestra vida, nos ayuda a nos redarguye de pecado, nos trae al arrepentimiento y nos muestra cómo seguir caminando con el Señor. Así que la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida es fundamental. Pero al saber esto, también nosotros tenemos que confiar en esa promesa de Jesús. Cuando Él dijo, si ustedes se lo piden al Padre, Él se los dará. Porque nosotros como padres nos gusta darles cosas buenas a nuestros hijos. Y Dios está esperando que nosotros pidamos por el Espíritu Santo para que Él nos los dé. Cuando Juan y Pedro fueron perseguidos por predicar el Evangelio, ellos en su testimonio a todos los líderes religiosos de ese tiempo dijeron, nosotros somos testigos de estos acontecimientos, es decir, de la vida, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Dijo, nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes obedecen. Cuando nosotros entonces pedimos en obediencia a Dios el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros, Dios está listo para darnos el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros buscamos en las promesas que encontramos en la Biblia un refuerzo para nuestra fe, también podemos buscarla en distintas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros cuando estamos agradecidos con el Señor o cuando queremos alabarle, también podemos buscar en la palabra de Dios oraciones de alabanza y de agradecimiento. También podemos hacer confesión. Podemos
tomar algunos momentos para confesar nuestros pecados en privado a Dios y pedir perdón, así como muchos lo hicieron en la Escritura, y podemos nosotros hallar confianza de ese perdón. También podemos pedir guianza cuando necesitamos hacer una decisión, y podemos encontrar escrituras que hablan de personas en el pasado que pidieron guianza de Dios. Podemos pedir por nuestra iglesia a nivel mundial, podemos pedir por nuestra iglesia a nivel local, podemos pedir que Dios nos escuche y nos responda, y podemos nosotros confiar de que Jesús siempre está dispuesto a cumplir sus promesas. El himno número 412 del Himnario Nuevo Adventista nos inspira cuando estamos haciendo nuestro devocional cada día o estamos haciendo nuestros días de oración. Y este himno nos asegura con palabras como estas: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. ¿Y cómo son esas promesas de Jesús? Dice el coro: grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Así que hoy podemos nosotros buscar en la palabra del Señor promesas que refuercen nuestra fe, pero sobre todo la promesa de que podemos recibir el Espíritu Santo y con seguridad vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Que tenga un bendecido día, que su familia sea prosperada y que Dios derrame hoy su Espíritu Santo sobre todos ustedes. Oremos. Señor, gracias por la promesa que en tu palabra encontramos de que tú nos darás el Espíritu Santo para guiarnos, para redarguirnos y para pedirte perdón. Señor, que esta oportunidad que tenemos hoy sea de pedir tu Espíritu Santo y que podamos confiar en que tú lo has prometido y que tú cumplirás. Señor, no nos dejes olvidar que durante toda la historia tú has guiado a un pueblo, seguirás guiándolo, y un día, así como el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, nosotros entraremos a esa tierra nueva que tú tienes preparada para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos y confiamos en esas promesas. Amén.